Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM. En Ecuador a las 7, el invitado. 7 de la mañana con 34 minutos, está en línea directa a través de la plataforma Zoom Javier Vera Grunauer. Él es el ministro de Energía. Señor ministro, bienvenido a Ecuador a las 7. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Buenos días a todos los amigos ecuatorianos. Encantado de estar con ustedes. También nosotros. Muchas gracias, ministro. Estos 18 días de paro que finalizaron el pasado jueves casi llevan al caos la producción petrolera del país. Usted hizo un llamado clamoroso el fin de semana anterior, no este pasado, sino el próximo anterior, en el sentido de que si la situación se mantiene como estaba, podría suspenderse la producción petrolera nacional. Hubo más de 1,000 pozos petroleros tomados por los manifestantes, lo cual significa que no estaban trabajando, no se extraía crudo. Eso impedía que el nivel de crudo mínimo necesario para que funcione el SOTE no abastecía, entonces el SOTE no funcionó. El porcentaje de funcionamiento de los OCP, el oleoducto de crudos pesados, que básicamente sirve a la empresa privada, estuvo en un nivel absolutamente bajo del 20%, si no paralizó los últimos días. Es decir, hubo una gravísima afectación a la producción petrolera del país. Se perdieron ventas spot programadas porque no se pudo contar con el número de barriles necesarios para cargar los buques, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico, primero, ministro, de las pérdidas que tuvo el país en materia petrolera, para luego hablar de cómo está el ministerio a su cargo y Petroecuador, por supuesto, buscando la reactivación de la industria petrolera del país? Bienvenido nuevamente, ministro. Sí, buenos días a todos. Efectivamente, anunciamos que para los 18 días se habían perdido $244 millones en la producción petrolera. Luego de los análisis que hizo Petroecuador en función de la situación de toda la infraestructura, ese valor subió a $500 millones. Es decir, que es un valor considerable, 5 veces mayor de lo ocurrido en octubre del 2019, ¿no? Como usted bien dice, se suspendieron más de 1,200 pozos. Ahora, con el trabajo que ha hecho Petroecuador, que estuve yo el día sábado, aproximadamente en la mañana y todo el día de sábado, justo fuimos una comitiva con los gerentes de Petroecuador y visitamos 5 campos que son muy importantes. Todos son importantes, pero los más relevantes en cuanto a la producción es el Auca, Sacha, Chuchufindi, Libertador y Lago Agrio. Y ya fíjese que hemos recuperado en 3 días, hemos recuperado el 80% de la producción perdida. Es decir, que estamos ya ahorita en 418,000 barriles por día. Eso es un logro muy importante que hizo Petroecuador y todo su equipo, ¿no? Fuimos allá para darle el incentivo y lo más importante, el agradecimiento del señor presidente de la República, Guillermo Lasso, a los trabajadores, que es el activo más importante que tenemos en Petroecuador. Ahora, ¿cuánto tuvo que invertir el Estado a través de Petroecuador para reactivar los pozos petroleros? ¿Ese dinero está dentro de los 500 millones de pérdidas ya cuantificadas? Sí, una parte sí, otra la estamos evaluando porque, como yo dije en su momento, el trabajo, entre comillas, trabajo que se hizo por parte de los manifestantes es un trabajo estructurado, es decir, no fue simplemente suspender, sino afectar válvulas, cables que eran estratégicos, ¿no? para la operación. Es decir, esto no fue improvisado, esto fue estructurado.
Esto quiere decir que entre los manifestantes hay personas que tienen un conocimiento técnico, un conocimiento detallado de la industria petrolera, porque yo, por ejemplo, no sabría qué parte de la infraestructura petrolera afectar para generarle un daño, para paralizar la producción. Es necesario un conocimiento técnico detallado de la industria petrolera para conocer cómo afectarle a la industria precisamente. Así es, así es. Y solamente para comentar que usted hizo referencia a las refinerías y al SOTE y al OCP. En la refinería de Esmeralda estamos en el 70% de la capacidad Shushufindi, de refinería Shushufindi, estamos en 100% ya de la capacidad de producción. El SOTE está casi en un 80% de su capacidad el bombeo de los crudos. El OCP cada día está mejorando y estamos ayer en un 50%. Es decir, estamos recuperándonos rápidamente porque con el precio del WTI, el barril de petróleo, no podemos esperar ni un minuto. Ministro, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Conversamos con el ministro de Energía, Javier Vera Grunauer. Estamos poniéndole cifras a las pérdidas por los 18 días de paralización y hablando también de la recuperación del sector de la industria petrolera de nuestro país. Ahora, esto impidió que el Ecuador pueda exportar el petróleo, primero extraerlo, almacenarlo, transportarlo y exportarlo. Todo este proceso, ¿cómo ha solventado el país en estos 18 días? ¿Ha quedado mal con envíos de crudo, ventas spot? Háblenos un poco de ese tema, ministro. Bueno, efectivamente estaban planificadas unas exportaciones, sin embargo se tomaron las medidas por parte de Petroecuador, ¿no, verdad? En cuanto a el tema legal, declararon la emergencia y fuerza mayor, y eso nos permitió, dentro de las cláusulas contractuales con nuestros clientes, pues no tener ninguna demanda. Es decir, que se actuó con mucha rapidez y eso nos va a permitir pues no tener ninguna demanda a futuro. Vamos a suspender esa declaratoria de fuerza mayor. Esperamos en 2 o 3 días, una vez que se evalúe ya cuál es el estado de la producción y la situación de los pozos. Entonces, yo creo que esta semana nos vamos a ir recuperando. La idea es que en los próximos 5 días ya tengamos un 90% de la producción petrolera. En 5 días, 90% de la producción petrolera, que llegará a cuánto, señor ministro, a unos 490, 500 mil barriles diarios. Sí, en unos 460.000, y de ahí, pues obviamente, la idea es que también que el sector privado también se sume. Acuérdense que la producción petrolera está dividida en un 80% de Petroecuador y un 20% del sector privado. Hemos coordinado ya con el sector privado, algunos pozos también se están prendiendo. Así que hay una buena tendencia que en los próximos 10 días, 15 días ya se dé una buena noticia dentro del sector privado también. Ahora, señor ministro, hablemos un poco del tema de responsabilidad penal. Estos pozos que dejaron de trabajar, dejaron de extraer crudo en más de 1,000, la mayoría de ellos de Petroecuador, la minoría de las empresas privadas, ¿estos fueron tomados o simplemente saboteados? Le consulto esto porque, por ejemplo, el momento en que se levantó la medida de hecho, lo que habría que hacer es retener o detener a las personas que estaban dentro de la infraestructura petrolera y llevarlos por delito flagrante a una cárcel, con obviamente la participación de la fiscalía y de un juez. ¿Cómo está el tema legal? Tanto Petroecuador como el Ministerio de Energía y Minas y las empresas privadas hemos hecho el respectivo de denuncias a la fiscalía. Fiscalía, tengo entendido que está tomando cartas en el asunto.
efectivamente hay unos pozos que han sido tomados, otros que han hecho actos vandálicos, como le mencioné en su momento, bien pensados, bien estructurados en cuanto al daño, ¿no? Ese se refiere. Es decir, todas estas denuncias ya se han transmitido a la Fiscalía. Esperamos que se tomen cartas en el asunto. ¿No hay detenidos entonces, ministro, en ese momento en los pozos tomados, por ejemplo, porque los que han saboteado pues solo provocan el daño y se van y ya no trabaja más ese pozo? Pero habían personas, manifestantes, que en su condición de protesta ingresaron en la infraestructura petrolera y se tomaron pozos. ¿Esas personas no han sido detenidas? No, lo que pasó es que fueron a los pozos, ¿no, verdad? Sacaron a las personas y lo que estaban es por alrededor. Es como que hagan una zona, como una trinchera para que no entren. No es que estaban dentro de la instalación, pero cualquier persona que entraba iba a ser fuertemente agredida. Entonces, cuando se paró cuando se suspendió el paro, no estaban las personas adentro. Todo esto fue planificado, ¿no? Esto lo conocían bien, ¿no? Entonces, durante el paro sí entraron, inclusive, como le comentaba el día sábado, estaba en ciertos campos, me comentaban que estas personas delincuentes, que llamarlos así, estaban con dinamita, es decir, altamente armados. Pero entraron, luego salieron y nos estaban acechando en las afueras de las instalaciones. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Conversamos con Javier Vera Grunauer, ministro de Energía. Hablamos de la paralización indígena, las pérdidas que le generó a la industria petrolera ecuatoriana esta paralización y la recuperación que por fortuna se está consiguiendo con relativa rapidez. Ahora, señor ministro, hay otros temas que hacen relación a su cartera de Estado. Por ejemplo, la derogatoria del decreto 95, que fue parte de los 10 puntos que solicitó la CONAIE y que fue aceptado, así como la reforma al 151. Conocemos que el decreto 95 hace referencia a la ampliación de la frontera extractiva, minera o petrolera. ¿Cuánto le afecta esto a Petroecuador, por ejemplo, que tiene a su cargo la explotación petrolera en nombre del Estado, y al país en general, porque, como usted lo dijo, el petróleo sigue siendo el principal activo del país? Bueno, una de las cosas importantes es que efectivamente el decreto ejecutivo 95 estableció las políticas públicas que tenían 100 días de acción, ¿verdad? Esos 100 días ya se culminaron. Ahora, muchas de las acciones fueron recogidas con la ley de los hidrocarburos, que fue reformada en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y el Sostenimiento Fiscal. Eso para dejarlo claro, eso está en la ley, ¿no? Uno de los temas más importantes que justamente se formuló y se planteó es el contrato de participación en la exploración y explotación de los hidrocarburos. El objetivo era justamente reducir la exposición o el riesgo del Estado ante los riesgos financieros, geológicos, ambientales. No vamos a incrementar justamente en las zonas donde no se tiene previamente los bloques. Los bloques que ya tenemos como Petroecuador y las empresas privadas van a seguir. Lo que no se va es buscar nuevas zonas, explorar nuevos bloques donde no se tiene en este momento esta actividad petrolera. Yo siempre comparo cuando hubo ese problema del oxígeno, que efectivamente el ser humano necesita oxígeno y no podemos transportar oxígeno a los hospitales en Cuenca. Bueno, el oxígeno de la producción del país es el petróleo, ¿verdad? Porque generamos ahí los combustibles. Los ingresos de las exportaciones permiten justamente estas inversiones en el sector social, que son fundamentales. Entonces, eso es lo que ha pasado.
justamente estaba dentro de ese decreto 95 la venta de las estaciones de servicio de Petroecuador. Entonces hay temas que se van a suspender, pero la producción petrolera no puede parar. Esto quiere decir que las estaciones de servicio, entiéndase de manera más bien coloquial, gasolineras de Petroecuador, no van a ser vendidas a empresas privadas entonces. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar con el crudo suroriente, señor ministro, que es un sector de la Amazonía que ha sido poco explorado y mucho menos explotado? ¿Eso ya no se lo va a hacer en atención al decreto 95? Vamos a concentrarnos ahorita en los bloques donde podemos generar la mayor rendimiento, porque tenemos que cumplir unas metas, porque el precio del petróleo está muy alto. De hecho, veía unos anuncios que podría duplicarse o triplicarse. Eso tenemos que verlo con mucha sensibilidad. Pero lo que sí vamos a trabajar son los bloques que estamos operando en este momento. Hay que invertir mucho dinero y eso lo vamos a hacer. ¿Qué pasa en el campo minero, señor ministro? También la minería metálica especialmente se presenta como una opción frente al tema del petróleo. Es un activo muy importante para el Estado y claro, el decreto 95 habla tanto del sector petrolero como minero, en el sentido de que no se amplíe su frontera, es decir, los proyectos ya existentes en explotación van a seguir, pero no se puede hacer más allá de lo que tenemos actualmente. El decreto 95 es del sector petrolero, el decreto 151 es del sector minero, donde ahí se ha reformado indicando claramente que no se puede hacer extracción minera alguna en las zonas de las áreas protegidas. Eso está en la Constitución. Exactamente, y en las zonas en las zonas tangibles. Eso vamos a respetar, ¿verdad? Otra cosa también que se ha dicho, que no se puede hacer nuevos trabajos mineros en las zonas de las comunidades centrales, zonas arqueológicas. Eso se va a respetar. También está claramente indicado que se va a respetar los proyectos que ya existen, porque ahí tendríamos una inseguridad jurídica pues tremenda, pero en todo caso quedó establecido eso. ¿Y qué pasa con el tema de la consulta previa autorizada de las comunidades indígenas? ¿Qué es lo que ellos han venido insistiendo? Forme parte del acuerdo, no obstante de que la consulta previa informada consta en la Constitución, que no es otra cosa que la información a las comunidades indígenas, el consenso con ellas para entrar a hacer una suerte de actividad extractiva, minera, petrolera. ¿Cuál es el cambio fundamental que han pedido en materia de consulta previa los sectores indígenas en el marco de esta paralización? La ley de consulta previa, libre e informada justamente es un derecho. Esto se tenía que ver trabajado en la Asamblea. Creo que son 2 años que no se ha generado nada. Este tema se va a discutir justamente en las mesas técnicas. Esto es algo que tenemos que hacerlo sí o sí. Y con el decreto ejecutivo del señor presidente ya tenemos la hoja de ruta. Es decir, hay un precepto que consta en la Constitución, pero esto tiene que ser desarrollado en una ley, ministro. En ese caso ya no es atribución exclusiva del Ejecutivo, sino entra a tener un papel protagónico, en este caso la Asamblea. Totalmente de acuerdo con usted, así es. ¿Y eso quién va a hacer? ¿Va a ser un proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo? ¿Le van a encargar a su cartera de Estado? ¿Lo va a hacer Petroecuador? ¿Quién va a elaborar ese proyecto de ley? Estoy ya pensando en la instrumentación de las mesas técnicas, que seguramente este punto que tiene que ser resuelto en el tiempo formará parte de las mesas técnicas. Estoy seguro que va a estar van a estar personas de la Asamblea, los asambleístas, supongo,
que lo más conveniente son los miembros de la Comisión de Biodiversidad, que es la comisión donde tiene que ver este tema, asumo que el presidente de esa comisión, el asambleísta Washington Varela, va a tomar a cargo ese tema. Simplemente es su posición, porque es la comisión pertinente a esto, se va a estar coordinando con ellos para que dentro de la mesa se pueda proponer un borrador de la ley y luego seguir el procedimiento, ¿no? ¿Y quién haría el borrador? Esto es atribución del Ejecutivo, pero obviamente el presidente lo remita a la Asamblea, pero encarga al ministro del ramo. Probablemente le corresponde a su ministerio o a Petroecuador específicamente hacer un proyecto de ley en este sentido. Es el ministerio que yo presido y justamente coordinando con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del ministro de Energía, Javier Vera Grunauer, poniéndole cifras a esta pérdida que ha tenido el país por estos 18 días de paralización, más de $500 millones en pérdidas, pero por fortuna y gracias a la inversión, entendemos, se está recuperando la producción. Estamos con 418,000 barriles por día. Se espera que en 5 días más alcancemos los 460,000 barriles diarios y ojalá en cuestión de un par de semanas pues podamos rebasar ojalá el 500,000 de barriles de petróleo, que era la ruta que seguía el Ecuador en función de su aspiración de duplicar en los 4 años de gobierno de Guillermo Lasso la producción petrolera del país. Señor ministro Vera Grunauer, muchas gracias por habernos atendido.